De forma tradicional, hombres y mujeres han ejercido sus labores en ambientes distintos. Esta división de espacios ha implicado poner en funcionamiento creencias y perspectivas sobre la manera en que hombres y mujeres han de comportarse para cumplir con los roles que socialmente se les ha asignado, además de establecer una distribución de poder desigual legitimada entre ambos. Dichos roles moldean las relaciones de interacción entre familias, otorgando al hombre poder sobre la mujer. Esto es, el hombre tiene la posición dominante y en consecuencia la mujer se ubica en la posición subordinada. Pero además de esto, también afectan a la distribución de poder factores históricos, étnicos, socioeconómicos, creencias religiosas, enfermedad, discapacidad e inmigración. Ejemplo de ello veremos en el siguiente análisis de resultados de la práctica supervisada en terapia familiar sistémica sensible al género y la diversidad sexual, realizada en la Clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social en el periodo de marzo a diciembre de 2017, en la cual se atendió un total de 15 casos con 22 usuarios, interactuando asimismo también con otros miembros de las familias. Martínez Belloch menciona que las condiciones de vida y de trabajo distinto, la discriminación social y laboral, así como la violencia contra las mujeres, son factores que inciden en las distintas maneras de vivir y enfermar de hombres y mujeres. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde podemos observar que del total de consultantes, 4 son hombres, 18 son mujeres. Y es aquí donde podemos también observar que quien pide el servicio solo es un hombre y 14 mujeres. Y bueno, de acuerdo con Sánchez Núñez, estas diferencias sexuales en competencias emocionales se gestan en la infancia, dado que niños y niñas crecen en contextos emocionales distintos, de tal manera que la comunicación con las niñas se inclina a detallar y conversar en mayor medida sobre emociones, situándose la experiencia emocional en un contexto más interpersonal, mientras que con los niños desde pequeños se les enseña a minimizar sus emociones relacionadas con la vulnerabilidad, la culpa, el miedo y el dolor, desarrollando así un contexto de competitividad entre hombres, homofobia, evitación de la vulnerabilidad y apertura. También Sánchez Núñez nos menciona que las madres tienden a mostrar mayor expresividad con las niñas que con los niños, al igual que informan de más afecto positivo en chicas que en chicos. Sin embargo, en las familias en las que las madres y los niños conversan sobre estados emocionales, estos definen claramente sus emociones y se interesan por ellas. Bueno, una prueba de ello lo podemos ver en esta diapositiva, donde mayormente se muestra que el motivo de consulta por parte de las mujeres es en mayor medida debido a depresión y problemas familiares, mientras que por parte de los 4 consultantes hombres podemos observar que acuden a consulta por problemas familiares relacionados con la comunicación, duelo por parte de la esposa y enfermedad de la esposa. Dentro de los motivos de consulta de parte de nuestras consultantes mujeres, la depresión y la ansiedad es debido no solamente a los problemas familiares, sino que viene también de abusos sexuales, problemas emocionales relacionados con la orientación sexual, pensamientos de desesperanza. Nos encontramos con casos de violencia familiar, violencia de pareja, casos de ideación o intento suicida y enfermedades crónico y degenerativas. Tubert, en 2 de sus estudios, sustenta que los ideales de feminidad y de masculinidad imponen modelos de identidades que suponen que para que mujeres y hombres se amolden a ellos han de recortar algo de sí mismos,
Háblese de deseos, necesidades, aspiraciones o potencialidades personales. Es así que de nuestros 4 consultantes hombres, solamente uno solicita el servicio y los otros 3 van por acompañar a su esposa, a su pareja. Y ya dentro de la terapia es cuando empiezan a manifestar estas demandas de no solo de reconocimiento, sino también de expresar las emociones. Las neurosis y otras patologías nacen así de la renuncia y la represión resultantes de la asunción de, entre otras cosas, estos ideales de género. El malestar o sufrimiento que no pueden ser expresados y para el que por lo tanto no se buscan soluciones. Solo se encuentra como vías los síntomas para expresar una demanda o reconocimiento. Y dentro de los objetivos de la práctica supervisada se encuentra que como terapeuta familiares tengamos presente esta realidad en permanente cambio, en la que coexisten formas dispares de entender el género con implicaciones distintas de la subjetividad, creencias, conductas y relaciones. Así, con este objetivo de atender la desigualdad de género en el ámbito familiar, facilitando la apertura y la adquisición de definiciones de identidad, conductas y roles más amplios que aquellos constreñidos por la identidad y los roles de género tradicionales, es que se introduce la perspectiva de género, que de acuerdo con Legard, la incorporación de esta perspectiva de género en nuestra práctica nos va a proporcionar herramientas para aproximarnos a la complejidad relacional, social, cultural y política existente entre hombres y mujeres, desnaturalizando así las diferencias y reconociendo las relaciones de desigualdad e inequidad entre ambos géneros legitimadas por el contexto social. Y bueno, como ya lo he mencionado anteriormente, todas estas diferencias las podemos ver dentro de nuestra práctica con nuestros consultantes, donde los ingresos del hombre y la mujer son totalmente distintos, teniendo como mayor asistencia de consultantes mujeres, podemos notar que su ingreso económico es menor que el de nuestros consultantes hombres. En cuanto a la identidad de género, pues se ubican entre femenino y masculino, pero en cuanto a la orientación sexual tenemos tanto homosexual como bisexual, y podemos ver que les costó trabajo incluso expresarlo para ser reconocidos. En cuanto a las diferencias culturales, para poder entender un poco de todo el contexto de historia con la que llegan nuestros pacientes, pues también vemos que vienen de distintos lugares de la República, donde justamente las creencias culturales, religiosas y las prácticas entre ambos géneros varía de acuerdo también al estado de donde provienen. Es así que como profesionales que trabajamos con familias, debemos adquirir el compromiso de examinar cómo influyen los roles y estereotipos de género en cada miembro de la familia, sus relaciones, las relaciones entre la familia y la sociedad, así como en relación entre la familia y los terapeutas, de manera que se conectan las dificultades que las familias enfrentan con el sistema social en el que se hallan inmersas y se examinen los propios prejuicios de género de los terapeutas. Es así como el género aparece como una variable indispensable para acercarnos a la realidad de las familias, que como terapeutas que intervienen en este ámbito debemos comprender, examinar y manejar en nuestra práctica diaria. El abordaje de la terapia familiar debe tomar en cuenta la influencia del género, encuadrando el problema que trae la familia con un marco sociocultural que, tomando como punto de partida el sexo de los individuos, prescribe una identidad, las conductas y los roles determinados. Es por tanto necesario considerar el contexto social, económico,
y político en el que las familias se hallan insertas, así como las creencias que éste produce para entender y atender la condición de inferioridad de la mujer, para que nuestra práctica terapéutica podamos promover el cambio hacia una igualdad real entre mujeres y hombres y no la adaptación a una situación de desigualdad. En este sentido, McCune Carey y Weigelfoy plantean la figura del terapeuta como un agente de cambio social. El servicio concluyó con un total de 6 altas del servicio, quedándonos así con 6 familias que ingresaron en el periodo de septiembre a noviembre del 2017.